Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Epicentro Puebla, la radio especializada en protección civil. Les recordamos que Epicentro es una iniciativa que tiene por objetivo crear y promover la cultura de la autoprotección, la gestión del riesgo y protección civil. Y es por ello que ha desarrollado una serie de programas que ustedes pueden escuchar a lo largo de la semana. Y también pueden checar los blogs que va la pluma de los expertos, pero con un lenguaje bastante digerido que yo creo que va dirigido para todo el mundo y podemos aprender mucho de ahí. Entonces, todo eso lo pueden checar en la página www.radioepicentro.mx y asimismo los invitamos a que interactúen con nosotros a través de las diferentes redes sociales que tenemos, que es en Facebook Live, Twitter, Instagram, YouTube, y todo es por Radio Epicentro. Entonces, los invitamos a que por ahí nos chequen y ya no le queremos quitar más tiempo a nuestro invitado el día de hoy, ¿verdad, Eric? Tenemos un invitado de lujo. Invitadazo, la verdad. Agradecemos, José Luis, desde que te hemos estado molestando para hacerte esta entrevista, la verdad. No es ninguna molestia. Teníamos por ahí pues, la idea de poder entrevistar y, pues bueno, yo creo que damos su semblanza y después empezamos a poder ya entrar de lleno a este sistema que va a estar bueno. Bueno, como vieron, nuestro invitado el día de hoy es José Luis Flores Gómez. Pero ¿quién es él? Vamos a ver un poquito de su semblanza. Él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversos encargos en la administración pública de la Ciudad de México y a nivel federal desde 1983. Entre 1998 y 2011 fue primero subdirector y después director de emergencias de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. También de 2012 a 2015 trabajó como director de Protección Civil del Senado de la República. Entre 2017 y 2018 laboró como director de Protección Civil de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Desde el 2003 es integrante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres. Participó en los grupos interinstitucionales que crearon el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales y el Plan Sismo del Gobierno Federal. Fue creador en la Secretaría de Gobernación y en las unidades estatales de protección civil, el equipo de enlace y coordinación de respuesta a emergencias y desastres, conocido como ECO. Como integrante del equipo ECO, Segov participó en terreno en 203 misiones en México y en 14 misiones internacionales, destacando en el 2004 el sismo en Irán, en 2005 el tsunami en Indonesia, el huracán Katrina en el 2005 en Nueva Orleans y en el 2010 el sismo en Puerto Príncipe, Haití. Es instructor del Sistema de Comando de Incidentes y Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, reconocido por USAID y OFDA, y fue capacitado por el Comando Norte de los Estados Unidos y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias del mismo país en manejo de crisis, así como por el CISEN y el FBI en crisis por armas de destrucción masiva. En el 2018 fue certificado por el Estado de Israel en el manejo de situaciones de emergencias. Es integrante del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgo y Protección Civil y comentarista en el programa también de Epicentro. Pues como ven, tenemos un gran invitado, una gran experiencia, y eso es lo más enriquecedor. Toda la experiencia que nos puedan compartir el día de hoy, y por eso nuevamente, José Luis, te agradecemos mucho el que hayas aceptado esta invitación, y pues el tema que vamos a ver el día de hoy es el manejo de situaciones de emergencias. Muchas gracias, bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario, yo estoy muy feliz de que ustedes me permitan dirigirme a ustedes, dirigirme a la gente en Puebla. Para mí Puebla ha jugado un papel muy importante en mi carrera profesional. Las primeras emergencias que tuve allá en el 98 por un sismo que ocurrió en Guajuapan de León, que afectó a la ciudad de Puebla, fueron de las primeras que me tocó atender. Posteriormente, en el 2000, en diciembre del 2000, lo recuerdo perfectamente, hicimos una gran evacuación que abarcó los estados de Puebla, Estado de México y el estado de Morelos, en lo que se refiere al Popocatépetl, y a mí me correspondió atender el estado de Puebla. Entonces, para mí Puebla ha sido una escuela, ha sido un sitio donde he aprendido y estoy muy contento de estar con ustedes. No, pues muchísimas gracias. ¿Y qué te parece si vamos entrando de lleno para que todos vayamos ubicándonos? Como decíamos, el tema es el manejo de situaciones de emergencias, pero yo creo que vale la pena saber entonces qué es una emergencia. Muy bien, mire, vamos a partir entonces pensando que hay 3 niveles de crisis.
El primero de ellos es lo que denominamos actualmente como incidente. El incidente es aquello, es un suceso que sin constituir, perdón, una situación anormal, ni haber sido provocado por un fenómeno natural o severo, puede crear condiciones precursoras de una emergencia o un desastre. Ahí pasamos al siguiente nivel, que es precisamente el de la emergencia. La emergencia, entonces, es una situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? La primera es un incidente que puede provocarse, un choque, por ejemplo, de vehículos, que puede solucionarse con algunos recursos rápidamente. Y en el segundo tenemos ya una amenaza de algo que nos puede afectar, que crea un desajuste social. ¿Me entiendes? Ese desajuste social genera la necesidad de aplicar mayores recursos para poder atenderlo. Ejemplo, un huracán, un ciclón tropical. Si un ciclón tropical nos amenaza, inmediatamente entramos en emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar un montón de cosas precisamente para evacuar, para llevar a esas personas a los refugios temporales. El caso del volcán Popocatépetl, si subiéramos a un nivel lo suficientemente importante que el CENAPRED nos indicara que es necesario evacuar, entraríamos en emergencia automáticamente, porque necesitamos entonces hacer acciones que tengan como objetivo proteger a la población. Y el siguiente nivel y último es el desastre. En el desastre ya tenemos afectaciones, ya tenemos daños, ya tenemos pérdidas de vidas. Es el nivel al que no queremos llegar nunca. Sin embargo, pues a veces nos ocurre que llegamos ahí. En cualquier momento de los tres que te estoy comentando puede empezar la crisis. Ajá. Si tenemos un sismo de magnitud importante que nos causa daños inmediatamente, pues automáticamente puede ser que entremos en desastre. Ajá. Si tenemos un fenómeno que nos permite actuar con cierta prevención, podemos utilizar la emergencia. Y el siniestro, pues lo que utilizamos prácticamente todos los días, el incidente es lo que estamos todos los días en las calles con nuestros equipos prehospitalarios, con nuestros cuerpos de bomberos, incluso con nuestras policías. Ok. Entonces, bueno, como veíamos, ¿no? Son los tres niveles sí. Para que se pueda decir, ¿no? Ante una crisis, el incidente, la emergencia y el desastre. ¿En qué momento pudiéramos estar hablando de que estamos en una situación de emergencia? La situación de emergencia para mí es bien clara. Si existe un desajuste social, automáticamente estamos en una condición de emergencia. Mira, por ejemplo, no es necesario que haya la pura amenaza, simple y sencillamente una lluvia torrencial en la ciudad de Puebla, con milímetros por encima de lo que es capaz de captar el sistema de drenaje, empieza a inundar calles, empieza a inundar casas. No hay pérdida de vidas, pero automáticamente tenemos una emergencia, hay un desajuste social. Ya no estás afectando solamente a una persona, estás afectando a todo un conglomerado. Entonces eso nos modifica automáticamente cuando pasamos de un incidente, que es algo que en realidad solamente está afectando a los que participaron en él, a una situación de emergencia en la que ya hay mucha gente que está participando. Incluso cuando hay una emergencia o un desastre, es ahí donde entran en función los sistemas municipales, estatales y obviamente el federal de protección civil, que no solamente están compuestos por protección civil, sino por todas las instancias que conforman el gobierno de los tres órdenes de gobierno. Es lo que te iba a preguntar. Ante una situación de emergencia, ¿quiénes intervienen o deben de intervenir? Definitivamente debe de participar la mayor cantidad de recursos posibles que tengan que ver ya no solamente con protección civil, sino también con las instancias de gobierno, del orden de gobierno que se trate. Ejemplo, en la delegación Miguel Hidalgo, cuando estaba yo como director, habíamos generado un sistema que se llamaba protocolo modo crisis. En ese protocolo modo crisis, pues durante todo el tiempo mi gente de atención prehospitalaria y de atención de emergencias urbanas se encontraba trabajando en sus vehículos. Pero si teníamos una inundación grave, si teníamos un sismo, si teníamos algo más importante, automáticamente elevábamos el nivel, activábamos el siguiente nivel, y el siguiente nivel implicaba una estructura distinta de funcionamiento.
en la que participaba prácticamente todas las instancias de la delegación y en la que incluso la jefa delegacional se ponía a mis órdenes. Yo era el comandante del incidente, pues, de esta situación. Y así es como se van manejando las cosas cuando hay una emergencia más importante. Ok, entonces aquí es donde ya podemos empezar a hablar sobre los respondientes, el comando de incidentes, ¿no? Es correcto. Cuando ya tienes esta situación, bueno, ahorita ponías el ejemplo, ¿no? En una situación, a pesar de que muchas personas piensan que la máxima autoridad o el primer respondiente es la autoridad, es más bien el de la experiencia, ¿no? Bueno, la regla es de que el primer respondiente con capacidad operativa o técnica en escena es el que inicia el comando del incidente. Pero obviamente si llega alguien con capacidades superiores a las de él, tiene la obligación de transferir el mando. Claro. ¿Para qué? Para poder darle oportunidad a gente con mayor recursos para poder hacer esto más efectivo. Esa es la regla. El primero que llega lo puede colocar. En este caso te quiero platicar. Hace un año justamente me tocó estar en Israel en un curso de manejo de situaciones de emergencia. Sí. Ese curso de situaciones de emergencia tenía que ver con una cosa que ocurrió en la Ciudad de México el 19 de septiembre del año 2017, que fue que la gente se volcó a las calles a ayudar. Sí. Pero en vez de ayudarlo de manera ordenada, de hacerlo de manera coordinada, lo hicieron, como dice el maestro Rafael Pérez Vargas, lo hicieron de manera voluntariosa. Entonces muchos de ellos no estaban ayudando, estaban estorbando. Claro. Bueno, entonces en Israel nos ofrecieron presentarnos un modelo que utilizan ellos que se llama la retaguardia. ¿Por qué se llama la retaguardia? Pues porque está compuesto solamente de civiles, de gente que son civiles, porque la gente que está, los soldados, los militares y todo eso, pues están todo el tiempo en las fronteras peleándose con los vecinos. Entonces, lo que tienen que hacer es que les enseñaron a la gente a responder de manera civil, de manera lo que se conoce como respuesta socialmente organizada. ¿Qué pasa? Ellos aplican el sistema de comando de incidentes también, y es de aplicación mundial, en todos lados se utiliza, aunque te quiero comentar que el sistema de comando de incidentes es un poco así como la Biblia, porque hay varias versiones. Es el sistema de comando de incidentes según San Mateo, según San Lucas. Todos en esencia son lo mismo, y entonces si tú sabes manejar sistema de comando de incidentes, es como si supieras hablar inglés. Entonces, aunque hables mal, te vas a dar a entender con los demás en otra parte del mundo. ¿Me entiendes? Bien, entonces, cuando ocurre un incidente que allá les lanzan misiles a la población o les hacen estallar sus camiones y X o Z, la gente responde primero, pero en cuanto llegan ya la policía o llega lo que es la protección civil de allá o lo que es el equivalente a la Cruz Roja de allá, que le llaman Modem no sé qué, una cosa extraña así de nombre, entonces ellos transfieren el mando, pero los primeros que organizan son ellos. Ahora, es una cosa bien importante que sepamos que el 80% de los rescates que se logran, por ejemplo, en un sismo, son superficiales. Los puede hacer la gente civil. Ajá. Ya el otro 20 sí ya requerimos equipos USAR, equipos BREC, equipos especializados, porque son ya muy, muy difíciles y muy riesgosos, entonces necesitamos gente que más capacidad. Entonces, esto tiene, entonces, repito, lo que aprendí en Israel tiene que ver con la respuesta socialmente organizada, y es lo que permite que nos vaya, lo que quiero llegar a concluir con esto es que debemos también enseñar a los civiles a manejar el sistema de comando de incidentes, no es privativo de la autoridad. Claro. Ajá. Entonces, es muy interesante. Ya en México hay algunos esfuerzos, se están haciendo desde hace años. No es algo nuevo, la respuesta socialmente organizada viene desde los años 80. Seguramente ustedes conocen o han escuchado hablar del doctor Raimundo Padilla, de Colima. Él es un experto del CIESAS,
y él me ha platicado que eso, que tiene mucho gusto que lo que yo le estoy platicando se esté ya empezando a dar, porque ellos lo previeron desde los años 80. Ajá. Entonces, bueno, pues así es como va la protección civil, y el primer respondiente puede ser en este caso también un civil, y luego cuando llegue la gente de protección civil, la gente de Cruz Roja, la gente que tiene capacidad, transferir el mando inmediatamente. Ok. Oye, José Luis, pues mira, suena muy interesante y creo que es hacia donde tenemos que llegar. He visto algunas de tus publicaciones y sí tenemos que encontrar esa parte donde la sociedad debemos de ser y estar organizada para poder realizar, pues antes que nada, la seguridad de nosotros, y posterior, si hay una persona que tiene mayor pues nivel de capacitación, pues yo creo que tenemos que brindar o deslindar esa responsabilidad. Ahorita nosotros lo que hacemos en lo que es la radio Epicentro de Puebla, lo que queremos hacer es que la gente conozca esa situación. Qué bueno que lo estás mencionando, y sí me gustaría que nos platicaras qué es un sistema comando de incidentes. Bien, mira, el sistema de comando de incidentes, primero vamos a hablar un poquito de lo que es la gestión integral del riesgo. Sí. Como ustedes saben perfectamente, la gestión integral del riesgo está compuesta por 4 elementos, que son la gestión prospectiva del riesgo, la gestión correctiva del riesgo, la cuarta, que es la gestión prospectiva correctiva del riesgo, y hay una tercera, que es la gestión reactiva del riesgo. Entonces es ahí donde entra el sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es un mecanismo de administración de emergencias que nos permite de manera flexible y de manera sencilla poder atender una emergencia cuando participan diversas instancias del gobierno o de cualquier otra instancia, de civiles o lo que tú quieras. Los mayores problemas que existen en México en el manejo de emergencias son los de coordinación. Sí. No nos coordinamos, nos cuesta mucho trabajo coordinarnos. Bueno, pues el sistema de comando de incidentes nos ofrece la oportunidad de coordinarnos a todos los que sepamos cómo, siguiendo las reglas, cómo participar en una emergencia o en un desastre o en un incidente, de manera ordenada, de manera correcta. Aquí en México nosotros seguimos aplicando, y ustedes no me van a dejar mentir, lo que le dicen vulgarmente la T en B, o sea, todos en bola. Llegan todos en bola a la atención de la emergencia y se vuelve una pachanga. Y al final todos pasa esa fase a la siguiente, que es la T en F. Todos en la foto, se toman una foto y dicen que ahí estuvieron y realmente no resolvieron nada, solamente simularon. Entonces, claro, el sistema de comando de incidentes te va a permitir, mediante ese mecanismo flexible, el poder hacer que todos los recursos que llegan a la escena se distribuyan de manera adecuada, correcta y oportuna en la escena, y no todo al mismo tiempo. Es como si de repente tú tienes una gran cantidad de sed, te encuentran en el desierto con una sed, y en vez de darte un vaso de agua, te dan un garrafón de agua. Pues, ¿qué te va a pasar? Te van a ahogar. Lo mismo pasa con las emergencias. Lo mismo ocurre con ellas. El sistema de comando de incidentes no tiene ninguna cosa del otro mundo. Es un sistema de administración que proviene de los años 40. Wow. Lo inventaron los administradores, no lo inventaron los bomberos, sino que los bomberos en los años 70, en unos incendios en California que hubo muy fuertes, decidieron empezar a aplicarlo, o sea, aplicarlo desde el punto de vista de ajustarlo o tropicalizarlo a las emergencias. Claro. Y es así como surgió el sistema de comando de incidentes desde los años 70 en el estado de California, en los Estados Unidos de Norteamérica, en un incendio forestal gigantesco como los que le ocurren normalmente a estos señores. Ok, pues ya llegamos, ya nos dijiste de dónde surge, qué es el sistema, y bueno, ¿cómo se administra? Es muy difícil como sociedad o como ciudadano administrarlo, porque pues suena así como que, wow. Como que algo muy técnico, ¿no? Exactamente. Para los especialistas. Y ahorita mencionas que la misma sociedad lo puede desarrollar. Bueno, el sistema de comando de incidentes, como yo dije, se caracteriza por ser un sistema flexible. Su organización sirve para atender incidentes de cualquier tamaño. Está estandarizado y permite la incorporación rápida de recursos y de personal
sin ningún problema en la escena. Permítame un segundo. Y tiene 8 funciones y 9 componentes más. Estos son, lo primero que encontraron las personas que fueron al sistema de comando de incidentes en aquellos años, en los años 70 que les comento, allá en California, fue lo siguiente. Pues se encontraron con que había muchas personas reportando un solo supervisor, diferentes estructuras organizacionales, falta de información confiable acerca del incidente, comunicaciones inadecuadas, carencia de una estructura para planificar en forma coordinada entre todas las instituciones, líneas confusas de autoridad, o sea, como decimos vulgarmente, había muchos apaches y pocos, muchos jefes y pocos apaches. Ajá. Había diferentes terminologías, hablaban en radio con claves distintas, no se entendían, y los objetivos del incidente eran poquísimamente claros. Ajá. Entonces, los principios del sistema de comando de incidentes, que te decía que son 9 hace rato, sí, tiene una terminología común, todos hablamos de la misma forma. Aquí lo correcto, lo adecuado, lo recomendable durante una emergencia es que todos hablemos sin claves. Sin claves para que nos entendamos perfectamente. Es un principio que además se maneja de manera internacional. Tiene alcance de control, quiere decir que cada quien, o sea, cada comandante nada más puede tener 4 personas a su cargo. Exactamente. Ajá, y va creciendo de 4 en 4. Esto no es una novedad, es algo que inventó Napoleón en los ejércitos de aquellos años, en los que las escuadras las formaba de un cabo y 4 soldados rasos. Ajá. 4 escuadras ya formaban un pelotón, y así iba creciendo, creciendo, creciendo. Y así iban bajando las líneas de mando sin confusiones, y no tenías que estar respondiendo a más de 2 jefes, solamente a uno. Eso es lo importante. Tiene una organización modular, es decir, crece y decrece dependiendo tus necesidades. Si la emergencia es muy grande, pues lo haces más grande. Si la emergencia es pequeña, te puedes quedar con 1 o 2 de los módulos únicamente. Claro. Las comunicaciones ya están integradas, es decir, hay gente que ya está trabajando en que las comunicaciones sean claras entre toda la gente que está participando. Se consolida un plan de acción del incidente. Esto quiere decir que cuando el incidente dura más de 24 horas, se tiene que aplicar el PAI, o sea, Plan de Atención del Incidente. ¿Qué puede durar más de 24 horas? Pues una emergencia, precisamente. Claro. Una emergencia, una inundación, un impacto de un ciclón tropical, un sismo, X o Z, en el que cada 24 horas el comandante del incidente o quien esté al comando del incidente tiene que preparar un plan de atención de la emergencia para las siguientes 24 horas. Entonces, todo se puede planificar. Ajá. Hay una unidad de mandos, es decir, como te decía yo hace rato, solamente hay un comandante, uno solo, solamente a una sola persona tú le reportas, no a 2. El que tiene 2 relojes no sabe qué hora es. Entonces, tú le dices, le reportas solamente a una persona, y esas 4 personas que te comento solamente le reportan a uno, y ese uno le reporta a uno, y así va subiendo la escalerita. Ajá. Claro. Hay un comando unificado cuando llegan todos los jefes de todas las distintas áreas, porque como te decía yo, participan muchas instancias. Entonces se forma un comando unificado donde se sientan todos los jefes, toman decisiones conjuntas, pero hay un solo comandante del comando unificado que es el que toma la decisión final, pero recibe las recomendaciones de todos los demás y nadie pierde jerarquía, nadie pierde su nivel. Ajá. Hay instalaciones con ubicaciones predeterminadas, claras y precisas. Por ejemplo, las más comunes que se usan y se instalan es el puesto de comando, pues que donde se ejerce el mando, el área de espera, que es donde llegan todos los vehículos, personal y toda la gente que va a ser utilizada, puede ser utilizada en terreno, y el área de concentración de víctimas, donde se asignan las ambulancias. ¿Qué pasa con esto?
pues que no todo llega a la escena como si fuera la en vez, pues todo se embola. Todo se embola. Se va introduciendo a terreno conforme se va necesitando, conforme el comandante va necesitando. Claro. Ajá. Puede generar relevos, puede generar mecanismos de administración de la emergencia más efectivos, que si llegaran todos de un jalón y que todos gritan y todos hacen lo que se les antoja, como todavía ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Y hay un manejo integral de los recursos, es decir, hay una área que se encarga de manejar y de llevar la contabilidad de lo que se está gastando para saber lo que cuesta una emergencia, porque las emergencias parecen mentira, pero salen muy caras. Sí. Salen carísimas, no tienes idea, y eso con nuestro sistema asistencialista que aún contamos, resulta tan caro como si no te imaginas. Yo recuerdo perfectamente cuando llegábamos a ayudar a la gente, les llevábamos sus colchonetas, sus cobertores y sus despensas. Y sus kits de limpieza. Terminaba la emergencia, los señores se volvían a poner donde estaba el problema, y al año siguiente otra vez lo mismo, o sea, era estar gastando dinero sin solucionar los problemas. Claro. En el sistema de comando de ciencia se trata de evitar también eso. Así es. Okay. Pues, si gustan, hacemos una pausa mientras pasamos lo que sería otra vez, ¿dónde nos pueden ubicar? ¿En qué correo electrónico? Para que la gente pues nos vaya contactando para, pues obviamente, si tienen alguna pregunta o si vas a tener alguna capacitación o algo. Goretti, por favor. Sí, ahorita al final que nos dé todos sus datos donde podemos localizar, como dice, si alguien más está interesado. Y únicamente recordarles que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales como es Facebook Live, YouTube, Instagram, y pues ahí nos pueden buscar como Radio Epicentro y pueden checar el blog también donde está la pluma de los expertos. De verdad, son lecturas bastante digeribles, pero con mucho contenido. Se las recomiendo ampliamente, los pueden checar en www.radioepicentro.mx. Y bueno, ya no quiero quitarle más tiempo porque tenemos de por sí el tiempo medio no se preocupen. Justo. Entonces, ahora sí que vamos regresando un poquito a lo que estábamos viendo del comando de incidentes. El comando de incidentes no es exclusivo de las autoridades, no es exclusivo de bomberos, como yo creo que la mayoría de las veces, ¿no? La sociedad que ahora sí que estamos atrás de y que a lo mejor no nos hemos dedicado a protección civil, a gestión de riesgo, pensamos que es única y exclusivamente de nuestras autoridades o de los bomberos, pero qué bueno que ahorita estamos aclarando que todos podemos participar, que ahorita ya se está abriendo más ese conocimiento para que todos sepamos cómo podemos trabajar en una emergencia. Lo más preocupante, Goretti, es que la mayor parte de la gente aún no lo usa, ¿eh? Exacto, yo creo que todavía nos falta trabajar. Una reticencia al uso de esto, terrible. O sea, los bomberos en la Ciudad de México, por ejemplo, yo nunca veo que pongan el sistema de comandos de incidentes. A mí en la delegación Miguel Hidalgo me costó mucho trabajo hacer que mi gente trabajara bajo el sistema de comando de incidentes. Creían ellos que el minuto que se tardaban en instalar las mantas de puesto de comando, ya de concentración de víctimas y eso, representaba para ellos casi la distancia entre la vida y la muerte, y no es así. Yo conozco, en el Senado de la República, alguna ocasión tuve una experiencia muy agradable con un doctor que era el cardiólogo de los senadores. En el Senado de la República tiene una clínica ahí dentro del hospital para poder operar a corazón abierto, y el médico que se encarga de eso era un médico que venía de la Cruz Roja, y es una eminencia en materia de cardiología, y él me decía, una vez que hicimos un simulacro, yo los presionaba para que lo hicieran muy rápido, y él me decía, no, José Luis, no se trata de que sea rápido, se trata de que la persona que está sufriendo una situación crítica debe ser estabilizada antes de subirla a la ambulancia. Y si no la estabilizas antes de subirla a la ambulancia, no la puedes subir a la ambulancia porque se te muere en la ambulancia. Claro. Las redundancias. Entonces tienes que, o sea, hay protocolos que no es verdad eso de que llegan mi gente llegaba como loca queriendo subir a la gente, como
Y no, hay protocolos y hay que cumplir con cosas que son triviales. Y tenía toda la razón el doctor, pues este es un experto. Y primero estabilizas al paciente, ya que lo estabilizas, lo subes a la ambulancia y lo llevas al hospital. Si no, se te muere. Claro. Sí, ahí vas a tener a alguien más, ¿no? Un lesionado más, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, entonces te decía, esas cosas está permeando cada vez más, cada vez está cayendo mejor el sistema, la gente ya empieza a hablar de él, ya hay más gente que está haciendo instrucción al respecto. El gobierno federal en la administración anterior se vio muy lento y dejaron muchas cosas pendientes al respecto, pero parece que ya están retomando y está todo caminando al respecto. Qué bueno, eso es bueno porque quiere decir que ya estamos trabajando realmente en lo que es la cultura de la prevención, de cuidarnos, de la gestión del riesgo y no esperarnos como sociedad a que, bueno, ya salí dañada, lastimada, entonces gobierno, ahora sí existe. Acabas de decir algo que lo digo muchas veces. Yo soy un experto, toda mi vida me la he pasado manejando emergencias desde hace 21 años y vivo de las emergencias. Sin embargo, como dice, parafraseando un poco al general Sun Tzu, las mejores batallas son las que no se pelean. Claro. Entonces, las mejores emergencias son las que no ocurren. Entonces, si las logras prevenir y evitar, y eso te puedo decir que puede ser el 95% de las veces, esas son las mejores emergencias que solucionaste, y no las que... Ya la emergencia es el fracaso de todo lo demás, de toda la prevención, la gestión, todo lo demás. Entonces, sí hay que estar preparado, desde luego, para la emergencia, pero hay que estar más preparado para prevenir. Creo que acabas de decir algo muy importante, José Luis, y creo que nos impacta más económicamente el atender la emergencia, como tú hace rato lo mencionas, que tienes que estar año con año llevando que la colchoneta, que la cobija, que el cobertor, que el kit de limpieza y darle de comer, trasladar pues todos esos alimentos desde la Ciudad de México, desde la capital donde estén y hasta llegar a ese punto. Yo creo que también la sociedad debemos de ir preparándonos cada día más para prevenir. Nos cuesta muchísimo estar previniendo y estamos pensando que el gobierno siempre nos va a venir a salvar. Somos ya muchísima gente como para que el gobierno pueda atender a cada uno de los habitantes. Aquí en Tehuacán somos 360,000 habitantes. No creo que el gobierno municipal, en su caso estatal, si es que hay una concatenación de eventos, puedan acudir a solucionar nuestros problemas como ciudadanos. Yo creo que debemos de empezar a trabajar como pues una sinergia entre vecinos y de ahí irnos creciendo poco a poco y pues bueno, aprendiendo del sistema comando de incidentes, ¿no? Sí, acabas de dar el clavo exactamente. Lo que tú acabas de decir es correcto. Ya lo vimos. En los grandes eventos no hay gobierno que alcance. No hay forma de que el gobierno alcance. Tiene que entrarle a la sociedad, pero le tiene que entrar de manera ordenada y de manera correcta. Entonces, eso no es nada del otro mundo. Somos bien buenos nosotros todos los mexicanos y bueno, el mundo en general, para aprender cosas que tienen que ver con algo que yo le llamo sentido común, y que es lo más común, lo más comúnmente menos utilizado. Entonces, si lo utilizamos, es fácil, y tienes toda la razón del mundo, nos ahorraríamos muchos problemas. Hoy mismo en la Ciudad de México tienen ahorita una dificultad, por ejemplo, porque ayer hubo una persona que sufrió un infarto en una delegación que se llama Iztapalapa. Sí. Y la persona pues falleció porque nunca llegó la ambulancia. Yo lo viví en la delegación Miguel Hidalgo, que era una delegación céntrica y tenía la Cruz Roja yo ahí no tenía yo ningún problema de ese tipo, pero a las mismas ambulancias les cuesta trabajo por el tráfico, claro, o por la inseguridad, moverse a delegaciones que son menos, ¿cómo se llama?, favorecidas. Entonces, a veces lo piensan dos veces, prefieren que otras acciones o otras instancias acudan y a veces no hay recurso. Entonces, si hubiera habido alguien que hubiera sabido hacer RCP
o algo por el estilo, pues a lo mejor le hubieran podido salvar la vida, pero no pasó nada. Entonces, pues es un ejemplo muy chiquitito y el gobierno trata de solucionarlo como con todas sus ganas y con todos sus buenos deseos, pero a veces no alcanza, no alcanza, es difícil. Te lo digo porque yo no me puedo sustraer ni hablar mal del gobierno porque yo trabajé 35 años en el gobierno, entonces, pues yo soy hecho en el gobierno. No, y sobre todo el recalcar, ¿no? Que debemos de ser responsables de nosotros mismos, porque sí veíamos la nota y lamentablemente redes sociales lo único que publicaban era que efectivamente había fallecido esta persona porque el gobierno no había dado la atención. Pero y entonces la autocrítica, lo que decías, si alguien supiera RCP, ahí estaríamos. Así es, y entonces hoy en día ya se habla de que a los policías les van a enseñar y cosas así. Bueno, está bien todo lo que sea para beneficio, está muy, muy bien. Sí, y recientemente, bueno, más o menos, se publicó sobre la norma, ¿no? Sobre el comando de incidentes. ¿Qué opinas de ella? ¿Cómo la ves? Bien, mira, hace poquito, el año pasado, para ser precisos, a finales, ya que se iba a ir la administración de Peña Nieto, la administración de Luis Felipe Puente, la Coordinación General de Protección Civil, sacaron una guía de aplicación del sistema de comando de incidentes. No es todavía una norma oficial mexicana. Sí, es lo más preocupante de todo es que tuvieron 6 años para hacerla y no la hicieron. Entonces, espero que pronto la hagan. Repito, la veo muy bien, porque eso va a hacer que de alguna manera se vuelve obligatorio la utilización del sistema de comando de incidentes en muchos casos, pero yo también soy muy flexible en el tema. Yo te decía hace rato que el sistema de comando de incidentes es como la Biblia, hay la versión de San Lucas, pero no le hace, hay cosas que son de uso común y vienen en ese documento y me parece muy bueno. Entonces, espero que pronto esto sea una cuestión de obligatoriedad y que nos permita hacer que la gente haga las cosas. Aquí en México, te repito, es muy sabido de compañeros de grupos de emergencia que no utilizan equipo de protección personal, que no utilizan, los mismos bomberos de la Ciudad de México se juegan la vida terriblemente y bueno, espero que todo esto traiga orden. Yo siempre pongo un ejemplo y soy muy necio en ello. No sé si a ustedes les gusta el fútbol. Sí. Bueno, en el fútbol, como en todos los deportes de colectivos, tiene mucho que ver cómo paras al equipo, cómo lo colocas. En las emergencias es exactamente lo mismo. Si tú colocas a tu equipo de manera adecuada, te va a resultar más benéfico que si lo tienes desordenado. Sí. Entonces, el orden es algo fundamental en el manejo de emergencias. Perfecto. Con toda la experiencia que tienes, más de 20 años en el manejo de las emergencias, ¿cuáles crees tú que pudieran ser como los puntos álgidos a recalcar en el manejo de una situación de emergencias? Porque como bien dices, ¿no? A final de cuentas, como que estamos todavía entre que la aplico, no la aplico, entre que lo conozco, no lo conozco, entre que me organizo, no me organizo. Entonces, con toda la experiencia que tienes, ¿tú cuáles son los puntos que recalcarías en una situación de emergencias? Siempre debemos de checar esto. Definitivamente es la coordinación. La coordinación de las emergencias es el talón de Aquiles del Sistema Nacional de Protección Civil. A pesar de que es un sistema de coordinación, se ha trabajado pobremente en ello. A eso súmale algo que es muy común en el ser humano, que es los egos, y entonces tenemos un choque de guerra ahí terrible. Si esas dos cosas se debe trabajar más que nada, más que en otras cosas. Yo le defino a veces las emergencias a mis alumnos de manera muy coloquial y les digo que hay 3 formas de responder. Las 3 formas, la primera de ellas son los osos durmiendo.
Los osos durmiendo son aquellos que dicen, aquí nunca pasa nada. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde? Nunca pasa nada, aquí ¿para qué nos preparamos? Bueno, el siguiente nivel es el contrario, son los habladores. No, aquí somos muy buenos, muy fregones, todo lo resolvemos, somos bravísimos. Son los perros ladrando. Y el tercer nivel son las abejitas trabajando, como nosotros estamos ahorita picando piedra todos los días y queremos que la gente nos escuche y estamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Bueno, esos tres modelos de respuesta se convierten, de sistemas, se convierten en tres modelos de respuesta cuando ocurre una situación crítica. Los perros ladrando, los osos durmiendo se convierten automáticamente en una emergencia en tortugas en su concha. Se meten a su concha y de ahí no salen. Les voy a platicar la historia rápida, y ustedes seguramente la saben, de nuestro exsecretario de Protección Civil, Fausto Lugo, que pues durante la emergencia del 19 de septiembre del 2017, nunca lo vimos. Estaba metido en su concha y estaba esperando que se solucionaran los problemas solos, ¿verdad? Los perros ladrando se convierten en un rebaño de gatos. Y entonces a la hora de la emergencia, el rebaño de gatos, ¿ustedes han sacado alguna vez un rebaño de gatos a pasear? No. Nadie. ¿Qué hacen los gatos? Pues cada quien agarra para su lado y le vale gorro todo, ¿verdad? Así es exactamente lo que pasa en la emergencia. La coordinación se vuelve un rebaño de gatos y cada quien jala para su lado y nadie quiere jalar con una dirección. Y por último, que es el ideal, es hacer que toda la estructura funcione como patos volando. Ustedes saben perfectamente que los patos, cuando van volando a grandes distancias, que van a Canadá, que van a lugares muy lejanos, hacen una V, forman equipos, van haciendo movimientos, cambios y todo eso, porque trabajan coordinadamente y en equipo, y eso les permite llegar muy lejos. Pues eso es lo que queremos hacer, lo que debemos hacer. Y el Sistema Nacional de Protección Civil ahorita sigue siendo un rebaño de gatos. Pues esperemos que todo esto cambie. Tiene que ser. La última pregunta, y para cerrar, ya que es como todo tu expertise, más aparte que has estado en el extranjero, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el extranjero y el mexicano en la administración de las emergencias? ¿Hay una gran diferencia, o el problema que tenemos es los egos, que me veas hacia abajo o yo te vea hacia arriba? ¿Qué es lo que realmente define entre el extranjero y México? Nunca me habían hecho esa pregunta, pero es una excelente pregunta. Fíjate que los egos y la falta de coordinación existen en todo el mundo. Y también cuando hay grandes emergencias, también se presentan unas grandes broncas. En el tsunami de Indonesia, llegó tanta comida que no podían meterla a Banda Che porque no había forma de que entrara tanto barco. En Haití, lo mismo, era la misma situación. Ajá. Y los egos son exactamente igual. Pero súmele además, por ejemplo, en el caso de Haití, la corrupción local. Y entonces es cuando dices tú, ¡viva México!, ¿eh? O sea, estamos muchísimo mejor que en otros lugares. O sea, es increíble que sea así, pero es verdad. O sea, no estamos tan mal, aún y cuando tengamos tantos problemas de coordinación y lo que tú quieras, estamos en muchísima mejor situación que otros países en manejo de emergencias, definitivamente. Haití, 300,000 muertos. Banda Che, en Indonesia, 300,000 muertos, así, pero tranquilos. O sea, y Haití todavía no puede regresar a un estado de normalidad, yo creo, ¿no? Tiene muchísimos problemas y pues creo que su talón de Aquiles es la corrupción, que creo que existe, me imagino. Es correcto, pero además las Naciones Unidas definen un tipo de emergencia que no manejamos en México, o que podría presentarse en México, ahorita lo vemos por qué, que se llama emergencia compleja. La emergencia compleja es aquella donde concurre un agente destructivo natural, ocurre una ausencia de gobierno, que no hay gobierno, y ocurre un conflicto armado, ajá, como es el caso de Haití. Entonces, en esos tres casos,
es muy peligroso trabajar en una emergencia. En Banda Aceh, en Indonesia, ocurría lo mismo, pero nada más en la región de Banda Aceh, no en todo el país. Ahora, volteamos a México. ¿Ustedes creen que podríamos tener emergencias complejas en México? Sí. Hay puntos rojos que por el narcotráfico pudiéramos tener un problema de una emergencia compleja. Así es. Bueno, hay otro tipo mejor no le digo narcotráfico, mejor por ¿cómo se dice? Por delincuencia organizada, porque hay ya muchas formas, ¿no? En modos. Ok, pues bueno, se fue muy rápido, yo la verdad, se me fue muy rápido el tiempo. Yo creo que deberíamos de durar mucho más tiempo. Ahora hay que hablar con Héctor para que nos amplíen los horarios. Te agradezco muchísimo, José Luis, la entrevista. Agradezco muchísimo tu prontitud, tu facilidad para poder dar a conocer esta situación a toda la gente que, pues, a nuestros radioescuchas de Epicentro Puebla. Y pues bueno, yo creo que no va a quedar aquí. Yo creo que tendremos que hacer un evento de los que tú estás acostumbrado a realizar, sí, para poderlo dar a conocer. Pero lo más interesante pues sería a la sociedad, yo creo, ¿no? Sí, claro que sí. Como dice Eric, ¿no? El tema fue muy digerible y por lo tanto el tiempo se nos fue volando. Y pues créeme que nos va a encantar tenerte algún día por aquí en Puebla para que nos ayudes a difundir todo esto con toda la expertise que tienes y que veamos que si escuchamos a alguien que realmente sabe y que tiene esa capacidad de enseñarnos, todos podemos ir aprendiendo un poco, ¿no crees? Así es. Y pues nada más. Será un placer, como siempre, regresarle a Puebla un poquito de todo lo que aprendí ahí. Yo feliz de la vida. Perfecto, entonces no se diga más, próximamente. Y nada más, para terminar, ¿algún comentario con el que te gustara cerrar? Nada, pues pues todo va caminando bien. Acaban ustedes también de tener un nuevo coordinador de protección civil a nivel estatal. Es muy amigo mío, y creo que están en buenas manos, van a tener muy buenos avances y vamos a ver cosas productivas en el futuro. Y seguramente va a ser muy grato visitarlo algún día junto con ustedes para platicar con él. Claro que sí, por aquí te esperamos. Tendremos que concertar la cita entonces. Y algo que podamos localizar para que la gente esté interesada en saber un poco más sobre el tema y que te quieran contactar, ¿dónde pudiera ser? El correo electrónico es jlflores @metaemergencia, así como suena, meta y luego emergencia.org.mx. Okay. Estoy abierto a cualquier comentario, pregunta, lo que quieran. También tengo una cuenta de Twitter se llama Meta Emergencia. Bueno, perfecto. Pues ya vieron. Me pueden escribir también. Para servir. No, pues muchísimas gracias nada más nuevamente por el tiempo que nos dedicaste, como decía Eric, la prontitud que nos diste esta entrevista. Y pues por mi parte ha sido todo. Ha sido un gran placer platicar contigo, aprender siempre de los expertos, deja un exquisito sabor de boca. Y pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Pero pues somos un granito de este inmenso desierto de arena en el que todos queremos hacer algo y trabajar, y ustedes también tienen cosas que aportan bastante. Lo que hacen también es para mí difícil. Yo no podría ser locutor, no sé. Pero bueno, pero seguramente yo les he dicho a toda mi gente y se los digo cuando platico con ellos, que definitivamente no soy el mejor. La única suerte que he tenido es que he estado en todos los argüendes habidos desde los 20 años, hace 20 años para acá. Entonces seguramente ustedes van a tener su oportunidad dentro de 20 años que platiquemos, van a estar ustedes igual o mejor. Ay, será un honor. Sería un honor, la verdad. Pues agradecerte muchísimo, José Luis. Vamos a cortar la transmisión, no cuelgues, y ahorita seguimos platicando después en el after. Ok, bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Los esperamos el próximo sábado y nos despedimos de ustedes. Eric Hernández, por Ixtlapale, y muchas gracias, José Luis. Saludos, Puebla. Hasta luego.